Creo que el Señor nos ha bendecido hoy con un clima muy agradable. Amén, ¿cierto que sí? Amén. Porque hemos tenido domingos bastante calurosos, pero hoy se siente una brisa muy sabrosa. Amén. Y eso todo se lo debemos al Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso número 8. Romanos, el capítulo 5, el verso número 8. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Y si tiene un amigo cerca, hermano, corra y préstele la Biblia. Amén. Bueno, algunos ya no la abren, algunos prenden la Biblia, entonces prendan la Biblia también. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Será que podemos tener unas palabras de oración y decir al Señor que Él nos hable? Que Él se manifieste a través de su palabra, que necesitamos que su voz, amén, quede impregnada en nuestros corazones, en nuestra vida y en la vida de los amigos también. Soberano Señor y Padre Celestial, oh bendito Dios, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú me permitas predicar tu palabra bajo la unción de tu Espíritu Santo. Usa mis labios en esta hora, porque no deseo hablar de mí, ni de mi capacidad, ni de mi intelecto, sino que deseo, Señor, que tú hables a tu pueblo. Úsame, Señor. Bendice a tu pueblo en esta hora, derramando, Señor, bendición, Señor, a través de tu palabra. En esta hora, bendito Dios, te pedimos que tú derrames de tu santa unción y de tu presencia. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ese pasaje conocido, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto en el internet, en el Face, en el Instagram y en las redes sociales al diablo y a una imagen de Jesús haciendo un pulso? ¿Cierto? Y entonces dice: dale link si estás con Jesús. ¿Cierto? Ellos dicen así. Y esa imagen da como a entender entonces que hay una disputa entre dos bandos y que esos dos bandos están en igualdad de condiciones. Yo no sé el que sacó esa imagen con qué intención lo haría, pero no tiene una buena intención. Amén. Porque en ningún momento nosotros podemos colocar el poder de Dios a igualdad con el poder del diablo, porque no lo hay. Aleluya. Hay una desigualdad enorme en esta tarde entre el Cristo de esta iglesia y Satanás. Aleluya. Y es que Cristo tiene el poder, tiene la autoridad y tiene toda la soberanía, porque todo lo sujetó bajo sus pies. Eso hay que dejarlo claro. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Pero sí estamos librando una batalla. Amén. Aunque el diablo está vencido, él anda como león rugiente a ver a quién se puede estar echando a la muela. Y si usted está desprevenido, hermano, pues déjeme decirle que será presa de Satanás. Amén. Pero recuerde que lo que dice el Señor, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Lo que sí podemos encontrar es que en tiempo atrás sí hubo un problema serio en el mundo. Y ese cuando el pecado entró en el mundo, la desobediencia de Adán trajo a la raza humana unas consecuencias nefastas, tanto espirituales como físicas.
Tanto así que dice el libro de Romanos en el capítulo 6, el verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el verso 17, dice la Biblia: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aleluya. Encontramos entonces que Satanás con astucia engaña a Eva, y de una manera deliberada, porque encontramos que Adán no fue tentado. Adán no fue seducido. Adán no tenía el problema que usted y yo tenemos. Aleluya. Que en algunas ocasiones la carne nos juega algunas malas pasadas. Que la carne a veces, en algunos momentos, en unas situaciones, no responde de la manera espiritual en que nosotros debiéramos hacerlo. Pero Adán no tenía ese problema, no tenía carga de concupiscencia, no había maldad en su corazón, no había cómo ser atraído, no podía ser seducido. Así que tenemos que decir en esta tarde que Adán pecó deliberadamente. Podríamos decir en un término más coloquial: pecó porque quiso, pecó porque se le dio la gana. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese pecado voluntario de Adán, ese pecado tomado tan débil, así de esa manera, tan frescamente, sin medir consecuencias, simplemente comer del árbol. Cuando ellos pecaron delante de la presencia de Dios, que desobedecieron la voz de Dios, hubo un juicio en el cielo. Y toda la raza humana fue declarada culpable de pecado. Y la paga de ese pecado entonces era que el hombre tenía que morir sin remedio. Se establecía entonces que ya no había opción, ya no había manera. El hombre es desechado espiritualmente. El hombre entonces ahora carga las consecuencias de su maldad. Usted encuentra en Génesis el capítulo 6 que el hombre se llenó de violencia. El hombre se llenó en su corazón de cosas malas. Por tanto, Dios se vio en la penosa necesidad de destruirlos a través de un diluvio. La muerte entonces para el hombre, la muerte para la raza humana. Así de esa manera el hombre venía de dispensación en dispensación, cada uno tratando de agradar, algunos agradando a Dios, como que había una partecita de los hijos de Dios, pero hubo un momento en que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mezclaron y a Dios no le agradó. Deja a 8 personas, nuevamente comienza la raza humana, pero nuevamente se deja ver que el hombre, su pensamiento, su cabeza, su deseo era de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Así que entonces el Señor empezó a mandar de alguna manera a alguien que pudiera ser, aleluya, alguien que pudiera entonces ayudar al mal en que se encontraba la humanidad, alguien que pudiera resolver ese problema que aparentemente no tenía remedio. Pero el mismo día en que el hombre pecó, el mismo día en que el hombre se hizo desgraciado por causa del pecado, Dios da una esperanza grande, aleluya, para la gente, para la humanidad. Y es que Génesis 3, el verso 3, el verso 15 del capítulo 3 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después de un tiempo, el Señor, que levanta un pueblo, lo organiza, y en el monte Sinaí les da la ley. Pero la ley convirtió al hombre aún más pecador de lo que era.
Porque lo que hizo la ley fue hacer consciente al hombre de pecado, pero en ningún momento ningún hombre pudo llevar la ley a cabalidad. Nadie la pudo cumplir. Todos fallaron. Hubieron profetas, hubieron reyes, hubieron gente que el Señor dice que fue conforme al corazón, pero todos ellos fallaron, y la oportunidad de que el hombre tuviera la vida seguía en tinieblas. Dice el libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley, dice a los que están bajo la ley. Alabanzas al nombre del Señor. Y Romanos 7:7 dice que pues diremos, la ley es pecado, en ninguna manera, pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así estaba la situación del ser humano. Y luego en la ley se establece, se reguló la muerte para el pecador. Así que los que violaban la ley de Moisés, por alguna razón, por alguna situación, decía entonces la ley debe de morir irremisiblemente. Dice Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, que muere irremisiblemente. Había muerte también para los asesinos, había muerte para los ladrones, había muerte para los hijos malos. Igualmente, el que maldijere a padre o madre, dice la Biblia, debe de morir. Había muerte para los que hacían pecados sexuales. Había muerte para los que no guardaban el día de reposo. Había muerte por todas partes. La gente estaba llena de miedo, estaba llena de temor. Lo hacían en lo oculto, lo hacían donde nadie los viera. Muchos de ellos prefirieron abandonar el pueblo con tal de no seguir las leyes y las normas que Dios había establecido. Por eso entonces es que Dios levanta y organiza, aleluya, el sacrificio de un cordero, una solución provisional para el pueblo, para que no muriera una víctima inocente que debía entonces morir por el culpable. Es así que cuando cada israelita pecaba y su pecado era grave, debía de llevar ofrenda al tabernáculo como señal entonces de que él, aleluya, iba a ese lugar con el fin de que otro muriera por él. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo con el fin precisamente de poder llevar en una vasija un poco de sangre de un cordero inocente, para que de esa manera la ira de Dios se aplacara. Y la Biblia dice claramente que lo único que hacía esa sangre era cubrir el pecado de la raza humana. Solamente lo cubría esa víctima inocente, la cual entonces moría por los pecados de otros. Aleluya. Pero el Señor tenía algo más que hacer. No podía dejar a los seres humanos en esta condición. No podía dejar a la raza humana en esta situación tan nefasta de pecado, de maldad, de miseria tan sombría. Por eso escuchamos decir a Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. Aleluya, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de la paz. Aleluya. Había de nacer un niño, el cual le iban a colocar Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él mismo estaba organizando y él mismo le dijo al pueblo de Israel: un día yo mismo que hablo estaré presente.
Él estaba organizando, Él estaba dándose todas las cosas. Y en un momento dado había por allá en un sencillo pueblo una mujer llamada María, y un ángel se le aparece a María y le dice: salve mujer favorecida, has hallado gracia delante de Dios, y en ti va a nacer el que va a redimir al pueblo de sus pecados. Y ella le dice: es que yo no conozco varón. Y él le dice: no, es que no necesitas de varón, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dale fuerte ese aplauso a él en esta tarde. La muerte empezó a estremecerse. Satanás empezó a estremecerse. Ha nacido. Cuando los pastores estaban allí cuidando el rebaño, se abrió los cielos y vieron el coro celestial y un ángel que dice: os hemos traído nuevas de gozo, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Se necesitaba alguien perfecto, alguien que fuese sin pecado. Aleluya. El apóstol Pedro dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero escuche esto, pero sin pecado. Aleluya. Herodes se confundió y mandó a matar todos los niños de 2 años hacia abajo. Aleluya. Y ahí iba, y ahí estaba. Aleluya. Pero cuando cumplió sus 30 años, mientras Juan el Bautista hacía su trabajo, lo que le correspondía, algunos le preguntaron: ¿quién eres? ¿Realmente quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Quién eres? Y él dijo: no, yo solamente soy el pregonero de alguien que viene tras mí, y ese que viene tras de mí, él es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Dios tenía todo esto arreglado, y un día, mientras Juan predicaba y bautizaba a la gente para arrepentimiento, apareció por ahí el hijo de María, por ahí andaba, y cuando Juan lo vio, tuvo que salirse y decir: miren, ese que va allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale fuerte ese aplauso a él en esta tarde. Yo no sé cuántos lo están sintiendo en esta tarde, pero aquí está él mismo está en esta hora. Yo le pido que lo adore. Adórelo en esta tarde, adórelo en esta tarde, adore al Señor. Oh, aleluya. ¿Quién podía quitarnos este problema? ¿Quién podía devolvernos la libertad? ¿Quién podía devolvernos la vida? Si el Señor miró sobre la raza humana a ver si había alguno y no fue hallado ninguno. Por eso Él mismo dice: yo mismo iré y lo salvaré. Y Él dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabanzas a Jesús. Oh, qué golpes tan certeros el Señor daba a continuación a Satanás, liberando, sanando, haciendo obras, haciendo milagros. Aleluya, transformando la ley, modificando la ley, agrandando la ley. Pero lo más glorioso era que Él un día estabas ahí en la tierra
y estaba escribiendo ahí con su dedo cuando venía una turba con una mujer que la habían sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y llegan y la llevan allá y le dicen: Jesús, la ley dice claramente que si una mujer es sorprendida en el acto mismo del adulterio, tiene que morir apedreada. Y cada uno llevaba su piedra, cada uno llevaba para lanzarla contra aquella mujer. Pero dice la Biblia que el Señor no contestaba palabra. Y al ver la insistencia de ellos dice: si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo en la tierra, y todo mundo, desde el más grande hasta el más pequeño, comenzaron a soltar las piedras, y cada uno se empezó a regresar nuevamente. Y cuando el Señor levantó la cabeza, solamente estaba aquella mujer allí. Alabanzas al nombre del Señor. Había uno ahí que podía levantar la piedra, había uno ahí que podía apedrearla, que podría lapidarla, pero ese que había ahí dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si piensa que el pecado no tiene solución, déjeme decirle que Cristo ha vencido y ha quedado aquí para vencer, para perdonar nuestros pecados. Pero era necesario que alguien muriera, porque cada año, cada rato, tanto sacrificio, tantos holocaustos, tantas muertes para cubrir el pecado de alguna manera injustificado. Para muchas personas a Jesús lo mataron y se lamentan y dicen: ay, pobrecito, ¿por qué lo mataron? Pero es que la Biblia me dice que Él se entregó por nosotros. En ninguna parte habla de que a Él lo tomaron a la fuerza. Él voluntariamente, aleluya, fue hasta allá, fue hasta la cruz. Tanto así que esa noche no lo reconocían, y a él mismo le preguntaron que si por ahí estaba Jesús, y él dice: yo soy. Y con solo decir yo soy, los soldados y aquellos cayeron allá al otro lado, porque el que estaba ahí, hermano, era el Dios manifestado en carne. Sí, Señor, ahí estaba. Él dice: yo tengo tanto poder que yo tengo poder para dar mi vida, y tengo el poder para volverla a tomar cuando yo quiera. Ese es el Dios que tiene esta iglesia. Ese es el Dios que se mueve en esta tarde aquí en el poder de su Espíritu Santo. Un Dios incomparable, un Dios sublime, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que no tiene precedentes ni tiene nadie igual a Él. ¿Alguna vez algunas personas se han tomado la molestia de mirar el padecimiento que tuvo Jesús desde el momento en que fue azotado, desde el momento en que fue herido? Y ellos encuentran una cantidad de cosas tan desgarradoras. Hay una serie de programas por el canal de Historia donde tratan de mostrar un poco lo que padeció, lo que sufrió, los síntomas que él sintió, la manera tan cruel en que lo llevaron, la manera en la cual fue azotado, en la manera en que le hicieron cargar el madero, en la manera en cómo fue llevado hasta el monte Calvario. Claro, se avecinaba una gran fiesta ese viernes. Así que entonces, a eso del mediodía, Cristo estaba en la cruz.
Y mientras estaba Jesús en la cruz, allá en el templo que habían hecho, estaba el sumo sacerdote haciendo todos los preparativos para entrar como siempre al lugar santísimo. Ahí estaban haciendo los preparativos, ahí estaban degollando, aleluya, ahí estaban, aleluya, haciendo todos los preparativos con el cordero. Estaba todo listo, todo estaba en las vísperas para hacerlo. Aleluya. Y cuando el sacerdote va entrando con la vasija llena entonces de sangre, aleluya, ahí estaba el Cristo de gloria derramando hasta su última gota de sangre. Y cuando el sacerdote entró al lugar santísimo, entonces el que estaba en la cruz dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a espaldas del sacerdote el velo del templo se rasgó de arriba abajo, diciendo: ya no hay necesidad de sacrificio de animales, yo ya he hecho el único sacrificio por la raza humana. Dele fuerte ese aplauso a él. Oh, aleluya. Yo no sé si el diablo pensó que le había ganado. Casi la mayoría de nosotros los predicadores decimos y hablamos, inclusive a algunos les he escuchado que hasta el diablo hizo fiesta esos días. Yo no sé si él hizo fiesta, no sé si se puso contento, no sé cómo estaba el hombre. Lo cierto fue que de 3 días, hermano, la muerte no pudo detenerlo, la muerte no pudo retenerlo en ese lugar. Y al 3er día Cristo se levantó de entre los muertos con poder y con gran gloria. Oh, aleluya, alabanzas a Jesús. Pero no solamente resucitó, hermano. Dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, que es sino también que habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió y está por encima de los cielos para llenarlo todo. Que escuche lo que dice también la palabra del Señor en el libro de Efesios. Oh, yo siento la gloria de Dios en este lugar, porque me adoramos al Señor en esta hora. Él quiere glorificarse. Aleluya, Él quiere, aleluya, que en esta tarde seamos llenos de su presencia, llenos de su poder y llenos de su gracia. Alabanzas al nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Aleluya. Dice el verso 19 de Efesios del capítulo 1: y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Escuche esto: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a todas las cosas. A este grupo de personas que estamos aquí en esta tarde, nos la dio a nosotros. Aún Satanás se sujeta cuando se habla del nombre de Jesús. Dios venció a la muerte. Y entonces dice Hebreos: ciertamente todo sacerdote
estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios por los pecados. Aleluya. Pero ahora dice, alabanzas al nombre del Señor, que el Señor hizo una ofrenda perfecta para santificarnos. Aleluya. Este Cristo, hermano, este Cristo maravilloso, cuando Él resucitó, fue glorificado. Amén. Pero luego entonces encontramos, hermano, ya no solamente a Cristo glorificado, sino a un Cristo exaltado. Aleluya. Vea lo que dice Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y estuve muerto. Aleluya. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, antes éramos esclavos, antes íbamos rumbo a la muerte, pero ahora usted y yo ya no vamos a la muerte. Ahora usted y yo ya no vamos a el Hades. Ahora usted y yo ya no vamos a la perdición. Ahora para donde nosotros nos vamos a ir es al cielo, a las bodas del Cordero, a gozarnos con Cristo el Señor. Dice Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también en un hombre la resurrección de los muertos. Y dice el apóstol: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Escuche esto: y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijona? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Y ahí entonces el apóstol, de una manera magistral, mete esa palabra: ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentro? Es que un día estuvo, pero ahora ya no está. Un día era, reinaba. Un día era el azote de la raza humana, pero ahora ya no está. ¿Dónde está? Es que ya no está, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Así que yo tengo que decirle a usted en esta tarde: no ande diciendo que es que el diablo lo trae, que el diablo lo lleva. No, hermano. Es que Satanás no tiene poder sobre esta iglesia. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es pararnos y creer a lo que el Señor nos ha dicho, que nos ha delegado ese poder de Él. Se lo ha delegado a la iglesia para que predican en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Colóquese en pie, tenga la bondad. Aquí no hay ninguna contienda, la contienda se acabó hace rato. Hubo un tiempo que decía: hay que hacer guerra espiritual. No hay ninguna guerra espiritual aquí, hermano. Aquí hay un Dios soberano sobre todas las cosas. Y si usted se asusta, hermano, no se asuste. A veces hay hermanos que se asustan porque escuchan decir que los grupos satánicos están orando, están ayunando para que la iglesia se acabe.
Hermanos, que ayunen lo que ayunen, se pueden morir de hambre y esta iglesia va a seguir adelante, porque esta iglesia está fundada en Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso a Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que en esta tarde podemos decirle a Jesús que Él vive para siempre. Yo creo que en esta tarde podemos decirle a Él que Él tiene toda potestad. Y yo creo que si alguien está en este lugar necesitado más de Dios, lo voy a invitar para que venga aquí al altar. Y vamos a hacer un momento de altar con alguien que necesite que Dios le revista más de su poder. Yo no sé si habrá alguien que quiera venir a este humilde altar y le diga: Jesús, yo quiero tener poder para resistir las fuerzas del mal. Sabemos que el enemigo quiere derrotar, pero yo creo que si el enemigo quiere derrotarnos, Jesucristo ya lo derrotó. Solo necesitamos de revestirnos de ese poder y decirle: Jesús, aquí estoy para que tú me llenes de esa luz admirable en este final de la gracia. Que tú me llenes de esa presencia divina. Y yo sé que aquí está el poder del Espíritu Santo. Yo creo que aquí hay unos que quieren que Dios los llene de su poder divino. Yo creo que aquí hay unos que Dios necesitan que Dios los llene de su presencia. Y si Dios llena con su presencia, yo sé que cosas maravillosas sucederán cada día. Por lo tanto, aquí hay poder en el nombre de Jesús. Por lo tanto, aquí hay poder en el nombre de Jesús en esta tarde. Oh Señor, tu palabra ha sido, Señor, en este lugar, en mi casa. Tu palabra nos ha mostrado grandes cosas. Y aquí estamos, oh Dios, ante ti, Señor, para que tú tomes nuestras vidas y nos llenes de tu presencia. Vamos a decirle al Señor: lléname, lléname, lléname de tu presencia para poder vencer. Dígale: Jesús, quiero que me llenes de tu presencia. Hermanos, levante sus manos y dígale: Señor, necesito que me llenes. Necesito que me llenes de tu poder. Necesito que me llenes de tu gloria. Quiero ver con los ojos de la fe al enemigo derrotado cada día. Quiero ver por los ojos de la fe al enemigo destruido y dar un paso más de victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús su líder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús su líder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre
aplauso para Él, aleluya. Su nombre es poder, aleluya. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por permitirnos una vez más estar en este lugar. Gracias, Señor, aleluya. Bien, gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar en su presencia santa. Amén.